Continuamos explorando la provincia de Mendoza, salimos un día más a las rutas y nos vamos en dirección norte, concretamente a la zona de Uspallata. Venimos de Valle de Uco, ya hemos recorrido parte del sur de la provincia, incluso esta zona cerca de Capital de Mendoza, la zona de Potrerillos, pero ahora nos dirigimos hacia la alta montaña. Salimos como hace media horita más o menos a las rutas, creo, y ahora que estamos pasando por la zona de Potrerillos, nos trae muchísimos recuerdos porque es espectacular, está súper linda, verde, roja, despejado el cielo, impresionante. Ya nos había gustado la vez que vinimos, pero es que ahora lo que notamos es esos tonos verdes que antes no había. Sí. De hecho, en el vídeo anterior de Valle de Uco comentamos que era como súper verde y hablamos de Potrerillos y teníamos como un recuerdo de una zona mucho más árida, ¿no? Pero vamos, ahora cambió el paisaje. Sí, es espectacular. Tenemos un diazo, ¿eh? Sí, sí. Tenemos unos 45 minutos desde aquí hasta Uspallata, que es una zona que no llegamos a visitar antes. No. Cuando vinimos a Potrerillos llegamos hasta la zona de Las Vegas, que estuvimos ahí en un camping con unos amigos, pero no fuimos más al norte, ¿no? Así que bueno, estamos aquí explorando una nueva área que es muy conocida de hecho, y la idea de hoy es conocer el pueblo en sí de Uspallata y acercarnos hasta el Cerro de los Siete Colores mendocino. Eso, el famoso Cerro de los Siete Colores. Porque vimos unas imágenes muy bonitas de ese lugar. Sabemos que hay como un caminito de ripio, que bueno, a ver en qué condiciones está, pero queremos llegar ahí y disfrutar un poquito del cerro. Uspallata, en el departamento de Las Heras, y nos reciben aquí a la entrada del pueblo estas letras con las vistas a la cordillera que se volvió a abrir, porque cuando veníamos por la ruta estás ahí entre cerros y no tienes una vista tan completa como ahora. Hay aquí un mapita de la zona. Vamos a llegar aquí a Uspallata, que está a 8 kilómetros de aquí de Las Letras, es como el pueblo, el centro del pueblo. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser visitar el Cerro de los Siete Colores, que está aquí a la derecha, por esta ruta de ripio. Y mañana, seguramente mañana, haremos el resto de la ruta 7, que es la ruta que llega hasta Chile, y pasaremos pues por todos estos puntos, ¿no? Incluido el Mirador de la Concagua. ¡Ojo! Ahora sí parece que estamos entrando en el pueblo de Uspallata.
Es un pueblo pequeñito en realidad. Leí que tenía unos 3.800 más o menos habitantes solamente. Ah, mira, bueno, tengo la referencia de que en temporada alta el Chaltén llegaba a los 2000. Así que mi cabeza se puede hacer una idea Un pelín más grande. un poquito más grande que el Chaltén. Se ve muy arbolada. Eso es algo también que vamos conociendo de la zona, ¿no? Que se nota las zonas habitadas donde hay más árboles, que son árboles plantados en realidad por la gente del lugar, no digo de ahora, sino de generaciones anteriores, ¿no? Exacto, que heredaron el sistema de riego de los huarpes. Bueno, todo eso estuvimos empapándonos en todo este tiempo y lo notamos. Es que es verdad, de repente aparecen árboles Sí. donde no deberían, naturalmente, ¿no? Exacto. Es espectacular. Y le da el encanto también, ¿no? Sí. Bueno, Hay mirá. un montón de parrillas. Sí, eso te iba a decir. Estamos llegando al meollo, me parece, como si fuera el centro. Hay food trucks. Hay vida, mirá, hay movimiento. Y un montón de coches Yo me también. esperaba que no haya tanto movimiento. En realidad por aquí tiene que pasar la gente que vuelve de Chile, Sí. entonces... Un es viajero, normal. mirá. Sí. Opa, ¿me estaciono ahí? Sí, ir podemos a- parar ahí y ir a chusmear. Dale, va. Vamos a parar por acá y organizarnos porque tenemos un par de ideas. Como ya les adelantamos, queremos ver el Cerro de los Siete Colores, pero bueno, una oficina de turismo nos puede guiar, que de hecho está Hay ahí. un formador turístico. Tal cual, caímos así, pum, de maduro. Así que vamos a organizar el día. Llegamos, Uspallata nos recibe y el día está precioso. Bueno, ya fuimos a información al centro turístico y nos dio un par de recomendaciones el chico, muy amable, pero creo que vamos a hacer lo que teníamos pensado, ¿no? Sí, la idea es ir al Cerro de los Siete Colores, que nos dijo que está como a 10 kilómetros, o sea, muy cerquita. Cerquita. Camino de ripio, eso sí. Sí, no pasa nada. Y después, una vez allí, se puede caminar un poquito, bueno, según para gustos, ¿no? Le preguntamos, ¿pero cuánto dura el sendero? Y dijo, bueno, puedes subir lo que quieras, en realidad. Claro, yo me estimo que será todo un paseo ya recreativo. Vas a Sí. verlo de todos puntos y vas a subir lo que quieras. Para porque ya- caminar simplemente Sí. un poquito, pero ya con las vistas, ¿no? Digamos. Sí. Así que ese es el plan para hoy. Ujú. Vamos allá, por el ripio. Vamos, me parece suficiente, me apetece. Bueno, nos estamos yendo hacia un mirador que nos dijo el chico de la oficina de turismo que había aquí nada más salir del pueblo, pasas la avenida de las Heras y te encuentras con las indicaciones ya del mirador Vía Crucis, que creemos que tiene vistas al pueblo en realidad, ¿no? Sí, no al cerro en sí. Exacto. No sé, pero vamos a chusmearlo de todas formas porque queda a mano. Vos salís en las Heras, te topás ya con el cerro y a 200 metros estás nada más, ¿no? Exacto. Bueno, ya llegamos, vamos a ver qué tenemos por ahí, hacia dónde da el mirador, pero lo que sea, por lo que estuvimos viendo en el camino, Uspallata es un lindo pueblo que está enredado entre montañas como toda esta zona, ¿no? Y ¡buah!, te deja cualquier paisaje hasta sin quererlo. Qué lindo esto. Es como, claro, un Vía Crucis, tiene el camino, no es que tiene como un montón de cruces, Sí, ponía Vía Crucis. pero era como para las romerías. No lo sé, como para cumplir, como para las promesas, ¿sabes? Exacto, sí. A ver. Mirá. Se ve todo el pueblo, mirá ahí. Qué bonito. Están los Andes. Hace calor, ¿eh? Jo, pega bien. Yo pensé que iba a ser iba a ser frío porque como estamos... ¿A cuánto estaremos? 2000 metros, después lo miramos en el teléfono. Creo que el pueblo en sí está a 2080 metros de altitud. Ah, casi clavado, sí. Y ahora subiríamos otros 100, 2100 metros, nada más. Y me pasó como los molles. Cuando íbamos a vestirnos, a esta mañana, yo dije, capaz que hace frío hoy. Pero no. Bueno, ya estamos en el coche, ahora sí, solamente tenemos 8 kilómetros y como esperábamos es ripio, un poquito de serruchito por acá, por allá, pero se va a pasar rápido, son solamente 8 kilómetros y bueno, vamos a apurar igualmente un poquitito porque no sabemos cuánta luz vamos a tener, ¿no?
pero lo que es la ruta ya te va mostrando lo que te vas a encontrar, ¿no? El paisaje es súper bonito, se empiezan a ver todos los colores. Sí, se empiezan ya a ver las piedras distintas. Sí, así que no importa, haremos lo que podamos, esto ya es un disfrute tremendo. Es gris, un zorro gris. Desconozco, yo digo el color gris, la verdad es que no sé si es un zorro gris o un zorro colorado que se ensució un poquito, pero bien zorrito. Bueno, ya van 3/4 del camino, solamente quedan 2 kilómetros, pero ya estamos sorprendidos. Aparecen unos colores rarísimos que nos esperamos. ¡Opa! Y voy lentísimo. Estaba diciendo, que espero que no haya roto nada, que nos esperábamos una mezcla de colores bastante random, pero acaba de aparecer un azul cian, no sé lo que es eso, turquesa, verde raro. Sí, verde, no sé. Agua, no sé, es espectacular. O sea, son colores que, aún esperando una mezcla, no me los... es raro. Que ya estamos disfrutando el camino en sí, ¿no? O sea, estos kilómetros hasta llegar al cerro ya son muy bonitos. Porque vas como en el medio y te vas encontrando toda la mezcla de colores que es como acaba de decir Rubén. Es como que no se pusieron de acuerdo en la tierra qué elemento usar, ¿no? Porque están con todo. Mira, hay una bifurcación aquí, 7 colores, izquierda pone 1 kilómetro. 7, vamos por los 7. Que los 7 colores es interesante. Yo, desconociendo la geografía completamente, Ángela es, como ya saben, mucho más amante de los mapas, la geografía y todo. Yo desde allá, antes de venir para el viaje, me sonaban los 7 colores, pero ¿quién tiene el cerro ese famoso de los 7 colores? Jujuy, Salta, o Bolivia incluso, no, Perú, no sé, la verdad. En Perú hay otros, sí. Creo que hay muchos. ¿Cuál es? Hay uno de los 14 colores también. ¿Sí? ¿14? Sí. Ah, doblaron la apuesta. Doblaron la apuesta. Eso, marketing puro. Pero hermosos todos, seguro, no lo pongo en duda. Y ya esto aquí, ya no hace falta que sean 7, o sea, ya está impresionante. Increíble. No lo voy a contar, es increíble. Pero sí me causaba gracia. ¿Cuál es el original? Hay un montón de 7 colores, cerro de 7 colores. Igual esto es espectacular. Muy bonito. Wow. Llegamos oficialmente al Cerro de los 7 Colores y el cartelito que lo certifica. Espectacular lo que tiene detrás el cartel, ¿eh? Qué bonito, mirá, y se ve como si fuera una mesetita de piedra arriba. Dice, formación natural rocosa de la precordillera mendocina. Su nombre hace alusión... ¡Ah, hay una abeja! Hace alusión a las franjas de colores rojizas, púrpuras, amarillentas, verdes que le otorgan los minerales que se encuentran en el lugar y que cambian de color según la luz del día, que resaltan entre todo el paisaje árido y el resto de los cerros. Se pueden observar guanacos, cóndores y zorros. Ah, el que vimos, check. Check. Es impresionante los colores alrededor de esta mesetita roca. Yo pensé que iban a dejar mucho más a la interpretación, pero no, son claros. Sí. Se ve bastante clara la mezcla. Sí, el verde es verde, el púrpura es púrpura. Sí, no es un chiste, no es marketing, no es nada, no es interpretación. No, está la mezcla de colores, está. Sí, qué bueno. Vamos a intentar subir por aquí. El chico nos había dicho que había sendero delimitado.
Sí. O sea, delimitados, marcadito. Esto es lo más marcado que vemos, así que vamos a tirar para aquí para arriba, a ver si podemos ver como todos los cerros, ¿no? Desde ahí. Sí, yo camino no veo, pero se ve seguro, así que no hay problema. Tiraremos por acá y nos damos de frente con eso. Sí. Ange, mira lo que es este verde, vení. Cuando llegues, tranqui. Mira lo que es este verde. A ver si se puede apreciar en la cámara en contraste con mi mano. Wow. Es un verde loquísimo. Es que desde la distancia parece como un verde, como verde moho, como si fuera algo por encima de la roca, ¿no? Sí. Pero no, Es la roca. es la roca verde. Sí, sí. Mira el contraste con mi mano. Ojalá se pueda ver, es loquísimo. Bueno, casi estamos en la base, pero también estamos un poco casi seguros de que este no es el camino. Yo creo que tiene que ser algo como bordeando toda esta roca y nosotros nos la comimos por el medio a lo acceso directo. Es que se veían como muchas piedritas, como si hicieran Un caminito, escalones. Sí. claro, una escalera. Bueno, No importa, acá lo que podemos hacer es 4 patear y yo creo que ya estamos, porque ahí sí que a mí me suena de ver gente por ahí, en la base. bueno, hay grafitis, por desgracia hay grafitis, Sí. la gente, en fin. La gente es retrasada, Pero idiota. llegaron. Yo no sé si tú, Seba, Dul están orgullosos ahora mismo, pero son unos pelotudos. En fin, vamos a intentar subir por acá y ya accedemos a lo que creo que es el camino correcto. Pues inesperadamente nos hemos separado. Resulta que cuando llegamos a ese punto que mostramos un poco de inflexión donde había que trepar, yo dije 4 patear. Me mandé para ver si el camino era seguro luego y era terrible. Dejé a Ange atrás y una vez quería volver para abajo, ¡buf! Había todo un tobogán terrible, un tobogán como todos estos, un tobogán con mucha arenilla, piedra muy fina y me iba a matar. Si me tiraba por ahí iba a salir literalmente despedido como en un tobogán. Así que yo tuve que bajar por este camino que encontré por el otro lado y es más seguro. Seguramente el camino sea por aquí, el oficial, aunque sigo sin ver señas de camino. Y Ange está intentando bajar sola por el otro lado, así que voy a intentar apurarme a ver si ella está bien. Yo creo que sí, el otro camino era fácil hasta que no lo era. Y nada, acá estamos. Si la recupero y hay luz todavía, vamos a intentar subir como Dios manda, a resetear el camino por aquí. Pero bueno, capaz que ni compensa, ¿no? Porque no hay un camino claro que hayamos encontrado todavía para ver un poquitito más arriba. Si abajo realmente tenés un buen spot para ver. Desde abajo se ve clarito todos los colores. Así que vamos a reevaluar la situación desde abajo y juntos. A ver qué pasa. Ahora sí, ya estoy abajo, tierra firme. Y como pueden ver a mi espalda, sí, bueno, hay bastante más agarre por estos lados, ¿no? Lo otro era un tremendo tobogán. Así que voy a dar la vuelta donde está el coche. Y bueno, esperemos que Ange esté bien. Bueno, ahí puedo ver a Ange y en perspectiva veo que es mucho más empinado de lo que me imaginé cuando estaba subiendo. Ni de broma es por aquí, o sea, nota para ustedes, nota mental. Hagan lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? No vengan por ahí, no cometan ese error, porque desde arriba se ve un tobogán que parece que vas a salir escupido. Y Ange está ahí intentando bajar. Bueno, nada que ver, es por el otro lado. Mira qué chiquitito se ve. Aquí está, sanita y salva. Ange, saqué la cámara ahora para grabarte cuando todavía estabas por el medio. Es mucho más empinada de lo que parece esta, ¿eh? No, sí, me di cuenta. Es terrible, nos hemos equivocado bestialmente. No es tampoco por la inclinación, más bien es al bajar resbalas todo el rato.
Exacto, y eso justamente es lo que yo comentaba. Que arriba, cuando me tiré para arriba y nos separamos, se me armó un tobogán que salía escupido y no me paraba nadie si me tiraba por ahí a buscarte de nuevo. No sé. Mucha piedrita, mucha tierrita. Sí. Ibas a resbalar seguro. Y bueno, para 50 metros de caminata no nos pusimos otras zapatillas con más agarre. La buena noticia es que encontré camino por el otro lado. Bueno, pues vamos. Bueno, gente, hubo un pequeño cambio de planes. Nos vimos de repente intentándolo por segunda vez en esa subidita y el camino volvía a complicarse un poco ahí a la mitad y dijimos, ¿para qué, no? Al final está bajando la luz, está casi en atardecer y la loma no es muy alta, o sea que las vistas no van a diferir mucho de lo que pueda captar el dron o lo que podamos disfrutar desde aquí abajo. Exacto. Así que es lo que decidimos, bajamos, nos sentamos acá y con calma solitos a disfrutar del atardecer, de lo que resta de día, aquí debajo. Sí, porque total estaba resbaladizo, no es complicado para nada y son muy pocos metros. Sí. Pero bueno, desde aquí tenemos unas vistas muy bonitas, está bajando el sol, está ya con el atardecer dentro de poquito, yo creo que ya se va a cubrir con ese cerro de ahí. Sí. Así que nada, vamos a aprovechar estos últimos momentos del atardecer aquí en el Cerro de los 7 Colores. Muy bonito. Muy bonito, a mí me sorprendió mucho, ¿eh? Pensé que... pero Exacto. Ya solo el camino ya me gustó. Claro, es toda una experiencia. Si bien destaca este cerro, como ponía el cartel y leyó Ange, todo el camino ya tiene una paleta de colores súper variada. Y repito lo que decía, yo pensé que esto iba a ser interpretación, ¿no? Iba a ser un poquito juego subjetivo. Para nada. La piedra es ahí, como vieron, con mi mano contrastando los tonos. Es real. O sea que muy bueno, una sorpresa muy positiva de mi parte que no es interpretación, es la naturaleza que vino acá y pintó de todos colores. Y pensar que estamos en Mendoza, porque nos esperamos más este tipo de paisajes más para el norte, ¿no? Sí. Entonces, claro, también te sorprende eso, decir, mira Mendoza, qué completa es, por favor. Sí, se tenía guardado. Hasta tiene un cerro de 7 colores. Exacto, sí, yo no me lo esperaba de Mendoza. No. Sí, sí. Mira. Espectacular, una cosita más, la guinda del pastel, ¿no? Así que vamos a continuar aquí un ratito más a que caiga un día muy bonito y completo.